amigos del canal, sean bienvenidos a la continuación de nuestro curso Planillas desde cero. Para la presente oportunidad vamos a continuar con el tema de beneficios sociales. En lo que respecta en sí, vamos a hablar durante el video de las gratificaciones, que es un beneficio social que todo empleador, o en todo caso que toda persona que trabaja para una empresa tiene derecho a recibir siempre y cuando esté bajo el régimen de la actividad privada. Pero también vamos a ver si le corresponde gratificaciones para aquellos trabajadores que están bajo un tipo de empresa del régimen especial. Tal es el caso de la micro y pequeña empresa. Pues entonces, amigos, sin más preámbulos, vamos a ello. Bien amigos, entonces continuando con el tema de beneficios sociales, para la presente oportunidad vamos a desarrollar todo lo que se refiere a la gratificación, que es otro beneficio social que le corresponde a cada trabajador que está trabajando, valga la redundancia, dentro de una empresa o dentro de la actividad privada. Si bien es cierto, dentro de la legislación laboral existen varios regímenes, tal es el caso del régimen agrario, del régimen minero, del régimen de construcción civil, que tiene sus particularidades, pero para el presente curso nos estamos enfocando en el régimen de la actividad privada o en el régimen general del 728 o el régimen común tal como lo conocemos, así como también en el régimen especial de la micro y pequeña empresa. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que nos dice el régimen de la actividad privada: tienen derecho a recibir gratificaciones 2 veces al año aquellos trabajadores que se encuentren bajo esta modalidad. Y las gratificaciones que le corresponde, uno es por fiestas patrias y el otro es por Navidad. Quiere decir que la empresa tiene como máximo para otorgar o pagar gratificaciones a todos sus colaboradores que estén bajo este régimen hasta la quincena del mes de julio, lo que corresponde para fiestas patrias, y el periodo de Navidad le corresponde otorgar al empleador hasta la quincena de diciembre como máximo a todos sus trabajadores. ¿Y cómo es el cálculo para realmente pagar las gratificaciones? Nos dice que para ambos periodos se pagará por mes completo calendario laborado. Fíjense, entonces, para fiestas patrias lo que corresponde en sí es el cómputo de los meses de enero a junio, y para la gratificación de Navidad será pues de julio a diciembre. Pero la particularidad para que le corresponda o te corresponda como trabajador recibir estas gratificaciones es que por lo menos tengas un mes completo de labor dentro de una misma empresa. Caso contrario, pues no te corresponde las gratificaciones. Quiere decir que si yo ingreso a laborar para periodo de fiestas patrias, por ejemplo, si yo ingreso a laborar en junio, digamos el 10 de junio, no me corresponde gratificación para fiestas patrias por el mismo hecho que no he completado el mes calendario. De la misma manera va a pasar para el cálculo de Navidad. Por ejemplo, si yo ingreso a laborar en diciembre, digamos la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, tampoco me va a corresponder el pago por gratificación, en este caso de Navidad. Por eso aquí la regla es bien claro que siempre se pagará cuando el trabajador haya laborado por lo menos un mes calendario completo. ¿Y a qué se refiere un mes calendario? Quiere decir que desde el 1 de cada mes hasta el 30 o 31 que trae cada mes. Entonces, si no cumples ese principal requisito, no te corresponde que te paguen gratificaciones, o en todo caso a la empresa no corresponde pagar gratificaciones, porque por ejemplo, si yo ingreso, digamos, el 10 de junio para las fiestas patrias, en este caso no me corresponde porque no he cumplido el mes completo o el mes calendario laborado. Entonces en ese caso ya me corresponderá para Navidad desde el 1 de julio, que ya ingresaría para el cómputo de los meses calendarios para calcular, en este caso para Navidad. Entonces así funciona. De la misma manera va a funcionar para, por ejemplo, para las gratificaciones truncas. Digamos que yo ingreso a laborar el 07 del 01 del año 2023, ¿verdad?
del 07 del 01 del año 2023 y de manera voluntaria yo renuncio, digamos, el 30 de junio del año 2023, el 30 del 06 del 2023. Entonces, para gratificaciones truncas también va a funcionar la misma regla. Se pagará las gratificaciones truncas por mes calendario completo. Quiere decir que el mes de enero no me corresponde por no haber cumplido el mes calendario completo bajo esta regla, ¿no? Del 1 al 30. Entonces, para cómputo de las gratificaciones truncas, en ese caso será desde el 01, en este caso para gratificaciones truncas será desde el 01 del 02 de febrero, en este caso, al 30 de junio del 2023. Entonces, así es como se calcula en este caso los meses calendarios laborados para efectos de hacer el cálculo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos trabajadores o cómo es el cálculo para las diferentes remuneraciones que existe dentro de nuestra legislación? Por ejemplo, la remuneración regular, la remuneración variable o imprecisa, o aquellos trabajadores que reciben, por ejemplo, comisiones por destajo, entre otros, o en todo caso también hacen horas extras. ¿Cómo es el cálculo de las gratificaciones en esos casos? En primera instancia vamos a verificar cuando un trabajador tiene una remuneración regular todos los meses. Quiere decir que percibe el mismo sueldo que tiene en su contrato. Por ejemplo, este trabajador, ¿no? Juanito Pérez tiene un sueldo mensual que es de manera habitual, por eso o se le llama también regular, de 1.500 soles. Vamos a suponer que este trabajador o Juanito Pérez ha laborado los 6 meses, le corresponde la gratificación para Navidad. Entonces, para el cálculo simplemente es la remuneración regular entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque ambas gratificaciones le corresponde por semestre. Para fiestas patrias entre 6 meses, para Navidad entre 6 meses. Es por eso que se divide entre 6. ¿Y por qué por 6? Por los meses que ha laborado. En este caso estamos asumiendo que Juanito Pérez, pues vamos a suponer que ha ingresado el 01 del 2023, el 01 del 01 del 2023 para Navidad. Entonces le corresponde a partir de julio a diciembre. Quiere decir que sí ha laborado los 6 meses. Es por eso que estamos multiplicando por los 6 meses que le corresponde la gratificación. Pero ¿qué pasa si un trabajador ha ingresado, digamos, el 10 de julio? Entonces julio no ingresa para el cálculo, simplemente le corresponderá agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es decir, por 5 meses. Entonces aquí ya no sería por 6, le multiplicaríamos en este caso por 5. Entonces es muy importante que conozcamos este factor de multiplicación. En este caso, como Juanito Pérez ha ingresado en enero, le va a corresponder por los 6 meses. Además, cabe destacar que dentro de la gratificación también se le tiene que otorgar la bonificación extraordinaria por efectos de salud. Por ejemplo, si este trabajador o empleador le paga a salud y a salud bien sabemos que le corresponde el 9%, entonces para efectos de gratificación se le asignará ese 9% de la gratificación. Quiere decir que de 1.500 por 9%, ¿ok? De 1.500 por el 9%, entonces será por bonificación extraordinaria. Pero ¿qué pasa si un trabajador no tiene salud? Le contratan un EPS. Quiere decir que se pagará el 6.75 de bonificación extraordinaria, porque en el EPS cabe destacar que 6.75 cubre salud y 2.25 le cubre el EPS, ¿verdad? Entonces, frente a ese caso, si se tienen esas dos opciones o tienen trabajadores que están en la EPS, cabe destacar que la bonificación se va a pagar de acuerdo al porcentaje. Si es de salud, 9%, y si es EPS, 6.75. Y fíjense que con una remuneración regular ya tenemos el total de gratificación que le corresponde a Juanito Pérez dentro del régimen de la actividad privada o dentro del régimen general, 1.635. Y si Juanito Pérez fuera laborando en el régimen especial de la micro y pequeña empresa, quiere decir que para la microempresa no le corresponde, gratificación, y para la pequeña empresa le corresponderá el 50% de 1.635. Bien, entonces así es como se calcula cuando en este caso Juanito Pérez tiene una remuneración regular. Ahora, en otros casos, cuando se tiene
remuneraciones de naturaleza variable o de naturaleza imprecisa, lo que nos dice la normatividad es que se considera o se va a computar cuando tiene remuneración imprecisa o variable, por lo menos cuando durante ambos semestres o durante el semestre que se va a calcular las gratificaciones hayan recibido en oportunidades por lo menos de 3 meses correspondientes, ¿no? Entonces, si digamos que recibe horas extras o recibe comisiones, por lo menos para ingresar al cómputo para la gratificación, por lo menos tiene que haber recibido durante 3 meses durante el semestre. Por ejemplo, en este trabajador, Juanito Pérez, por ejemplo, ha recibido comisiones en julio, ha recibido comisiones en octubre y ha recibido comisiones en diciembre. Ok, entonces, frente a ese caso, ya estamos cumpliendo con lo que nos dice la normatividad, no por lo menos haya recibido en 3 oportunidades, entonces ingresa al cómputo. Pero por ejemplo, Juanito Pérez también vamos a suponer que tiene horas extras, ¿no?, en agosto y en noviembre. Entonces, en ese caso, al no cumplir con el requisito de 3 meses, no ingresaría al cómputo las horas extras. Ahora, para ese caso, para su incorporación, para la gratificación, nos dice que el resultado de por lo menos estos 3 meses otorgados, ya sea comisiones o horas extras, se divide entre 6. Quiere decir que el promedio de las comisiones en este caso será 300, lo dividimos entre 6. Pero eso siempre y cuando Juanito Pérez haya trabajado el semestre completo, es decir, julio hasta diciembre. Pero ¿qué pasa si Juanito Pérez ha ingresado el 10 de julio? Entonces le corresponde simplemente agosto, septiembre, 5 meses. Entonces en este caso no será entre 6, será 300 entre 5. Entonces así es como nosotros tenemos que considerar, y de la misma manera, ¿no? 1500 entre 6 por los 5 meses laborados, siempre y cuando no tenga el semestre completo laborado. Bien, entonces a esto también lo vamos a otorgar su bonificación extraordinaria, en este caso de 1550, que no es más que la suma de 1500 más el promedio de comisiones, nos da 1550, lo sacamos el 9% y nos da la bonificación extraordinaria de 139. Entonces en este caso, bajo una remuneración que recibe comisiones, le corresponde de 1689.5. Ya fíjense que así funciona cuando tiene remuneración regular o remuneración variable o de naturaleza variable o imprecisa. Pero vamos a ver en otro caso cuando tiene remuneración también imprecisa o variable, tal es el caso. Aquí ya no tiene comisiones, no tiene horas extras, simplemente su remuneración es variable en el aspecto que, por ejemplo, en el mes de julio recibe la remuneración mínima, en el mes de agosto lo aumentan a 1100, en el mes de septiembre lo aumentan a 1150, octubre recibe 1200, noviembre 1250 y diciembre recibe 1500. En ese caso, ¿qué es lo que nos especifica la normatividad? Nos dice que el monto de las gratificaciones se calculará en base al promedio de la remuneración percibida en los últimos 6 meses anteriores al 15 de julio y al 15 de diciembre según corresponda. En este caso, entonces, bajo este ejemplo, vamos a suponer que Juanito Pérez recibe estas remuneraciones. Bien claro, nos dice que será simplemente el promedio. Entonces, el promedio no es más que la suma de todas las remuneraciones durante el semestre y lo dividimos entre 6. Pero ¿qué pasa si Juanito Pérez ingresa a trabajar en agosto o en julio, el 10 de julio, como especifiquemos en el anterior ejemplo? Le corresponderá agosto, septiembre, es decir, simplemente el promedio será entre 5 para ese caso. Bien, ese dato es bien importante. Entonces la remuneración variable para este caso le corresponde de 1217 y la gratificación pues no será más que la remuneración entre el semestre por los meses laborados. De igual manera le agregamos su bonificación extraordinaria en este caso es 108.36 y ya tenemos entonces el total de gratificación para Juanito Pérez bajo una remuneración imprecisa o en todo caso variable, como ya vimos en el ejemplo. Pero ¿qué pasa también si Juanito Pérez tiene asignación familiar? Ya hablemos en el anterior video de este beneficio social. Entonces en ese caso también será computable para la gratificación la asignación familiar. Y para el régimen especial de la micro y pequeña empresa se va a calcular, pero
De la misma manera, pero en este caso para la pequeña empresa simplemente le corresponde el 50%, es decir, media remuneración, y para la microempresa no corresponde gratificaciones, ni así el trabajador tenga remuneración variable o imprecisa o remuneración regular, simplemente no le corresponde. Ahora, el empleador, si está en la posibilidad de otorgar gratificaciones a pesar que está dentro de la microempresa, pues la ley tampoco lo prohíbe. La sugerencia ahí más bien sería otorgar media remuneración, siempre y cuando hay un acuerdo, como se conoce, ¿no? Entonces la ley tampoco los prohíbe, pero para efectos legales es que las microempresas pues no está en la obligación de otorgar este beneficio social a el trabajador. Ahora vayamos a ver los días computables que se tienen que tener en cuenta para hacer el cálculo. Dentro del Decreto Supremo 005-2002 y de la Ley 27.735 nos especifica los días computables que se deben considerar para hacer el cálculo. En este caso son computables para las gratificaciones los días de periodo de prueba, que en este caso, por ejemplo, los periodos de prueba son 3 meses como máximo. También los sábados laborados, por ejemplo, mediodía, le corresponde también para cómputo de gratificaciones. Los descansos semanal obligatorio, es decir, los domingos que normalmente se descansa, por ejemplo, en un turno de 6 por 1, 6 laborados, 1 de descanso, entonces esto también ingresa para las gratificaciones, es decir, 7 días. Los descansos de jornadas atípicas, por ejemplo, en el turno de 14 por 7, digamos, un turno de 14 por 7, también le corresponde su gratificación por 21 días. Los días feriados, en este caso, por ejemplo, para 28 y 29 de julio o para 25 de diciembre, 28 y 29 de julio, también van a ingresar para el cómputo de las gratificaciones. Y los días no laborables remunerados, aquí ingresa, por ejemplo, las suspensiones imperfectas, ¿no? Quizás tenga una suspensión imperfecta por alguna enfermedad o descanso médico, por ejemplo, o en todo caso por licencias de paternidad, licencias de algún fallecimiento de algún familiar que se otorga, pero el empleador está en la obligación de pagar al trabajador. Entonces esos días también van a ingresar para el cómputo de los días para la gratificación. Entonces fíjense que eso es lo que nos dice la ley 2775. Además, también dentro del artículo 2 del decreto supremo nos especifica algunas excepciones también de las cuales se tienen que incluir, aparte de las que ya mencioné aquí. Por ejemplo, el descanso vacacional también se consideran días laborados para efectos de hacer el cómputo de días para la gratificación. Las licencias con goce de remuneraciones, licencia de paternidad, por ejemplo, los descansos o licencias establecidas por las normas de seguridad social que originen los pagos de subsidios, acá el descanso médico, por ejemplo, el descanso por accidente de trabajo que está remunerado o pagado con subsidios de seguro social, esto hasta un máximo de 60 días. Por ejemplo, hasta un máximo de 60 días. Cabe destacar que el descanso médico es 20 días y a partir de 21 días hasta 60 ya le corresponde un subsidio, de las cuales ya el seguro social se hace a cargo de su pago o de su remuneración. Entonces esos días también van a ingresar para las gratificaciones y aquellos que sean considerados por ley expresa como laborados para todo efecto legal. En conclusión, son días computables todos aquellos días que van a ser remunerados. Tal es el caso de los descansos, de los feriados, de las suspensiones imperfectas, las licencias, el descanso vacacional, entre otros días que el trabajador pues perciba su remuneración de manera normal. Entonces ya tenemos en cuenta al menos de cómo es que debemos de calcular la gratificación. Ya cuando ingresemos al siguiente capítulo o a desarrollar la planilla, lo vamos a ver ya con casos más concretos, de las cuales vamos a ir desarrollando punto por punto, pero es importante que este concepto pues les quede grabado. Entonces hasta aquí vamos a llegar con este beneficio social de las gratificaciones.
En el próximo video vamos a hablar de otro beneficio social que también le corresponde a los trabajadores, en este caso del descanso vacacional, pero eso será tema del siguiente video. Amigos, si la información que te estoy proporcionando te está siendo de mucha utilidad, te invito a que nos comentes el video, en todo caso apoyes los videos que tenemos en el curso. Hasta la próxima.